Hermanos, vamos a ver la palabra de Dios en esta noche. Quiero, mejor dicho, hablar un poquitito sobre Jesús. ¿Cuántos aquí conocen a Jesús? Amén, qué bueno. Veo que hay alguien que conoce a Jesús, pero es un inocente. Yo creo que nadie levantó la mano porque creen que por ahí no conocen a Jesús. Me parece que es prudente pensar así, ¿no? Porque conocer a Jesús es algo muy maravilloso y necesario para nosotros como hijos de Dios. Si nosotros estamos en la casa de Dios y no conocemos a Jesús, estamos perdidos. Estamos en un gran problema. Hay un gran obstáculo para nuestras vidas si no conocemos a Jesús. Lo único que a mí me prohíbe de vivir en abundancia, en gracia y en bendición y en prosperidad y en todo lo que es la abundante vida es no conocer a Jesús. No conocer a Jesús va a hacer con que yo viva en derrota. Hay quienes cantan a Jesús, hay quienes oran en el nombre de Jesús, hay quienes escriben en el nombre de Jesús, pero aún así no conocen a Jesús. Yo he leído escritos de famosos escritores, no cristianos, pero sí generalizados de este mundo, que han escrito versos hermosos sobre Jesús. Pero yo me jugaría la cabeza de que no conocen a Jesús. Simplemente son poetas que pueden llegar a decir muchas cosas lindas de alguien, como podría decir de la novia, de la madre o de alguien en especial. Ahora, conocer a Jesús es muy importante que podamos conocer a Jesús. Por eso es tan importante conocer a Jesús y tenerlo en nuestras vidas de manera abundante. Dice mi Biblia que Él es el autor, pero también que es el consumador de mi fe. O sea, Él no solo fabrica la fe para mí, sino que Él también es el consumador. O sea, sin conocerle, sin tenerle a Él, es imposible que mi fe sea consumada o haya abundancia de fe en mi vida. Sin Él es imposible. Es por eso que nadie puede ser un hombre o una mujer de fe sin conocer a Jesús. Es imposible. Cuando oramos y es respondida a nuestras oraciones, ¿quién es ese? Jesús. Cuando organizamos un evento y todo sale bien, ¿quién es? Jesús. Cuando se producen milagros en las iglesias o en distintas campañas o lugares donde andemos, ¿quién es ese? Jesús. Él es el todo. Sin Él es imposible vivir. Sin Él es imposible existir, hermanos. Y es tan hermoso Él, ¿sabe por qué? Yo llegué acá y puse todas las adoraciones para esta noche. Y todas hablaban de Él. Yo me puse a pensar, qué maravilloso, ¿no? Que ni siquiera elegí una adoración en especial, pero todos hablaban de Él. Porque Él es todo. Porque sin Él no podemos vivir. Porque sin Él no existe el universo. Sin Él, tú y yo no estaríamos aquí. Sin Él, nadie existe. Él es todo, 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 todo para mí. Todo para usted, todo para nosotros. Cuando alguien viene a pedir oración, no me está pidiendo a mí, viene por Jesús, viene en búsqueda de Jesús, le está buscando a Jesús. Si usted viene a paz al frente y me dice necesito que oren por mí,
Usted no me está pidiendo a mí, usted está pidiendo que Jesús lo bendiga, que Jesús le sane, que Jesús le multiplique, que Jesús le restaure, que Jesús le limpie, que le purifique. Sin Él es imposible. Yo puedo orar toda la noche por usted, pero nada va a suceder, porque el que hace es Jesús. ¿Me entiende? El único que puede resucitar muertos es Jesús. El único que puede sanar enfermedades es Jesús. El único que puede ahuyentar demonios es Jesús. Él es todo. Todo, todo, todo. El único que fue voluntariamente a la cruz por ti y por mí fue Jesús. Yo hablaba con una prima mía hace poco de Corrientes Capital y me decía ella, che primo, me dice, ¿por qué todo? Porque siempre le mando las prédicas mías. ¿Por qué siempre que predicas, ella es muy católica, me dice, ¿por qué siempre que predicas no le nombrás a María en tus prédicas? Me dice. Le digo, muy simple, porque María no dio su vida por mí. Porque María no murió en la cruz del Calvario por mí. Porque nadie puede hacer nada que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. No hay otro. No existe nadie. Entonces nadie merece mi adoración. Nadie. Solo Jesús. Y en Él, en la Trinidad. Solo Él se merece todo. Se merece que yo me humille, que le cante, que le adore, que le alabe, que lea la palabra de Él, que le glorifique, que ore. Todo es por Jesús. Y nada más que por Jesús. Todas las veces que pasé por momentos terribles en mi vida, hermanos, ¿quién estaba allí? Jesús. Y en el momento más angustiante de mi vida, he pasado por varios, pero en los más angustiantes de mi vida no estaban ni mi mamá, ni mi papá, ni mi esposa, ni mis hijos, nadie, ni mi amigo, ni nadie. ¿Quién estaba? Jesús. El único que está contigo, el único que te guarda, el único que te protege, el único que te abraza es Jesús. Recién veníamos con mi esposa y venía contando, hace 3 días atrás venía por pasar un semáforo que estaba en verde. Ya los autos que estaban ahí ya se habían ido, porque ya estaba en verde, ya se habían ido, y yo venía retrasado, pero seguía en verde. Entonces acelero y paso en verde. Pero se me da por tocar la bocina antes, no sé. Se me da por tocar la bocina. Toco la bocina y venía una moto también a gran velocidad, que íbamos a chocar uno por el otro. ¿Y sabe por qué no chocamos? Porque toqué la bocina. ¿Y sabe por qué toqué la bocina? Porque Jesús estaba conmigo. Sí, Jesús es imposible, hermano. Él es el que te alerta. Él es el que te hace tocar la bocina. Él es el que te hace parar en un semáforo cuando tenés ganas de seguir porque estás apurado. Dice, quédate. Y vos no te acelerás y entonces en el próximo semáforo quizás ibas a tener un accidente. Él es el que está en todo. Sin Él es imposible. Es imposible. Él es todo. ¿Cómo no amar a ese Jesús? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no acariciarlo cada día? ¿Cómo no tenerlo presente todos los días de nuestras vidas? ¿Cómo no levantarnos en la mañana y decir, Jesús, Jesús? ¿Sabes cuántas personas se han salvado de la muerte? Porque en el momento crucial, cuando estaban por morir o estaban por pasar por algo terrible, gritaron, Jesús. Y fue Jesús que los salvó. Entonces yo les insto en esta noche, hermanos, a amar a Jesús. Conocerlo a Jesús. Le dije, creo que hace 2 o 3 prédicas atrás, esta frase que dice en la Biblia, y esta es la vida eterna, que conozcan a Dios. Tenemos que conocerlo a Dios. Tenemos que conocer a Jesús. Es necesario conocerlo. ¿Cómo se puede vivir sin conocerlo a Jesús? ¿Cómo se puede vivir? Es imposible. ¿Cómo se puede andar por ahí en la vida sin Jesús? Sin Él. Es imposible. Hasta los que no le conocen, los impíos, las personas que no lo quieren y hasta los que le odian, necesitan de Jesús.
y andan y viven con Jesús al lado. Porque sin Jesús, ni siquiera los malignos, los malos, las personas terribles, andan sin Jesús. ¿Cómo no nombrar a ese Jesús continuamente en nuestras vidas? Lo nombramos, lo adoramos, le cantamos, pero sobre todo debemos de conocerlo a Él. No sé usted, pero yo quiero conocerlo. ¿Cuántos quieren conocerlo? Amén. Ahora sí, todos queremos conocerlo, ¿no? Como dijo el conocido apóstol Pablo, he estado entre ustedes y no he querido conocer a nadie más que a Cristo y a este crucificado. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Estoy con ustedes, está todo bien, vivo con ustedes, camino con ustedes, hablo con ustedes, nos movemos entre ustedes, pero lo que quiero es conocerle a Él. Él es la importancia para mi vida, nadie más. ¿Sabe cuál es la diferencia entre estos siervos de Dios que dicen estas cosas y nosotros? Conocían a Jesús. Conocer a Jesús es lo que nos va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Conocer a Jesús va a hacer con que nosotros seamos victoriosos. Conocer a Jesús nos va a hacer próspero, nos va a hacer bendito, nos va a hacer poderoso. Conocer a Jesús vas a tener una vida de bendición a los demás cuando conozcas a Jesús. ¿Sabe a cuántas personas yo soy de bendición en la vida? Ustedes no se dan una idea. Predicando la palabra, predicando en las redes sociales, predicando de todas las formas a vida y por haber, aconsejando. ¿Sabe por qué? Porque conozco a Jesús. No es porque yo tengo algo, yo no tengo nada. Es imposible que yo pueda dar algo a alguien y que sea de bendición. ¿Sabe por qué soy de bendición? Porque lo que doy es de Jesús. Eso es bueno, hermano. Conocerlo a Él y tener algo de Él para darle a tu compañera de escuela, a tu compañero de escuela, a tu vecino del barrio, a tu familiar. ¿Cómo podemos ser de bendición a nuestra familia si no conocemos a Jesús? Es necesario conocer a Jesús, hermano. La relación que yo tengo con Jesús no puede ser la misma que tú tienes que tener con Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra propia relación con Jesús. No tiene sentido que te valgas en mi relación con Jesús. No podés venir a la congregación, al culto, a la noche y decir, yo voy a ir a recibir de lo que el pastor Aranda tiene de Jesús. Está bueno, porque para eso estamos, ¿no? Y el Señor le trae para eso. Y los trajo a ustedes para eso. Pero es necesario que ustedes también tengan su relación con Jesús. Su comunión con Jesús. Que ustedes lo conozcan. Que ustedes lo busquen. Que ustedes investiguen. Que ustedes traten de conocer a ese Jesús. Porque ese Jesús tiene reservado para cada uno de ustedes algo especial. Que no es lo mismo que para mí. Tenemos que conocer a Jesús. Aquel demonio le dijo al mago, no sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje, a Pablo y a Jesús conocemos, pero tú, ¿quién sos?, le dice. ¿Sabe por qué? Porque había un mago que le gustó la plata. Era mago y hacía magia. Y un día vio que Pablo echaba fuera demonios, oraba por los enfermos y se sanaban, oraba por otros y prosperaban. Había bendición siempre que Pablo estaba con las personas. Entonces empezó a espiarle y a mirar y decir, a ver cómo hace, yo voy a hacer igual. Y empezó a invocar el nombre de Jesús. Dijo, acá está el toco para mí, acá voy a ganar plata. Y empezó a orar y a echar demonios en el nombre de Jesús para poder ganar dinero. Y sabe que los demonios se le rieron en la cara.
Porque cuando una persona está poseída, hermanos, el que habla por esa boca no es esa persona, son los demonios. Y los demonios se rieron en la cara del mago y le dijeron: a Pablo y a Jesús lo conocemos, pero ¿y vos quién sos? ¿Vos quién sos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque los demonios conocen a quienes conocen a Jesús. Ellos saben muy bien. Ellos saben toda tu vida. Saben la mía. He visto supuestos siervos de Dios queriendo echar demonios. Y el demonio riéndose en la cara y decirle: ja, 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 anda a cuidar tu familia, no sea adúltero. Decirle en la cara del que le está queriendo echar demonios. Porque ellos conocen todo. Entonces, hermanos, si nosotros no conocemos a Jesús, es imposible que podamos hacer algo en esta vida. Nada se puede hacer sin Jesús. Cuando en mi casa paterna aparecía, me acuerdo, las hechicerías, mi mamá, mi papá decían: no tengan miedo, porque el que está con nosotros es Jesús. Agarraban una escoba, lo barrían. Señor, en tu nombre echamos fuera a estos demonios de acá, porque conocían a Jesús. Hoy en día usted ve cristianos con un terror y un miedo. ¡Ay! ¡Una hechicería! ¡No toque, no toque! Si tenemos todo el poder, porque conocemos a Jesús, porque andamos con Él, conocemos su palabra, cada mañana oramos y hablamos con Él, tenemos comunión con Él. Entonces, ¿qué miedo tengo que tener? Ninguno. No hay hechicería que pueda conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo a Jesús. Esa es la fe que tenemos que tener, porque Él es el autor de nuestra fe, pero es el consumador de nuestra fe. ¿Me entienden? A Jesús le gusta que le conozcas, le encanta que le conozcas. Jesús es el Evangelio. Un Evangelio sin Jesús no existe. No existe. No se puede predicar prosperidad sin Jesús. No se puede predicar sanidad sin Jesús. No se puede predicar salvación sin Jesús. Porque Él es el centro de todo. Está en el centro de todo, que dividió la historia en dos. Dice, ¿qué dice sus escritos cuando usted lee en la escuela, en los diccionarios? ¿Qué dice? Antes de Cristo y después de Cristo. 100 años antes de Cristo, 100 años después de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el centro de todo. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, dice la Biblia. Él está acá en el principio, pero también está en el fin. ¿Qué significa eso? Que fuera de Él no hay nada. Fuera de Jesús no hay nada. Mi vida y la tuya está en el medio del principio y el fin, que es Jesucristo. Por eso es necesario que conozcamos a Jesús. ¿Qué importa si tienes pelo largo? ¿Qué importa si tienes pollera larga? ¿Qué importa si usas corbata o no? Lo que importa es que conozcas a Jesús. Eso es lo que importa. Lo que importa es que conozcas a Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Sí? Versículo 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le preguntó a los discípulos, hermano. Dice la pregunta que le hace Jesús. Le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús
está preocupado por saber, hermanos, qué piensa la gente allá afuera. ¿Los discípulos de quiénes son? De Jesús. ¿Dónde estaban? En una reunión como esta. ¿A quiénes pertenecían los discípulos? A la iglesia. ¿Quién estaba haciendo la pregunta? Jesús. ¿Sobre quién? Sobre Él. Le dice a los discípulos, es como que yo le diga esta noche, hermanos, ¿qué dice la gente ahí afuera de mí? ¿Qué dice la gente ahí afuera? ¿Quién soy yo? Y yo les hiciera esa pregunta a ustedes. Y ustedes no supieran contestar. Y esta es la pregunta que le hace Jesús a los discípulos. Dice, ¿quién dicen los hombres? O sea, gente de afuera, ¿quién es Jesús? Porque Jesús está preocupado por saber qué piensa la gente allá afuera. ¿Y a quién le pregunta Jesús si allá afuera lo conocen? A los de acá de adentro. Porque si allá afuera no me conocen, eso es lo que está queriendo decir Jesús. Porque si allá afuera no me conocen, es porque ustedes no me están haciendo conocido allá afuera. Ustedes no le están diciendo allá afuera quién soy yo. ¿Por qué? ¿Saben cómo le conocen a Jesús allá afuera? ¿Saben cómo le conocen a Jesús allá afuera? Lo conocen como un Jesús religioso. Mucha gente. Usted habla con mucha gente y usted va a ver que le conocen a Jesús como un Jesús religioso. Y entonces lo miran como a Jesús serio, se persignan y todo seriedad, religiosidad. Dominus, no sé cuánto más, Dominus. La gente conoce a Jesús de la manera como nosotros le hemos mostrado. Ellos no tienen la culpa de conocer a Jesús así como lo están conociendo. Lo conocen así porque nosotros los hemos mostrado a un Jesús religioso. Es hora de mostrar a un Jesús que ama. Es hora de mostrar a un Jesús que salva. Es hora de mostrar a un Jesús que sana, un Jesús poderoso, un Jesús de posibilidades. Algunos dicen Jesús es un filósofo. ¿Escuchó por ahí cuántas versiones hay de Jesús? No, era un profeta más. Otros dicen que solo fue, que es una religión, que Jesús es una religión. Porque eso fue lo que le dijo la iglesia a ellos. Y ellos tienen la mentalidad de pensar que ese Jesús es como la iglesia le dijo a ellos. Y Jesús fue mucho más que eso. Como les dije desde un principio, Él es el aire que yo respiro. Él es mi sangre. Él es mi respirar. Él es mi alimento. Él es mi bebida. Él es mi visión. Él es mis 5 sentidos. Él es todo. ¿Me entienden? Y Jesús está interesado, hermanos, por saber qué es lo que la gente piensa de Él. Hasta el día de hoy sigue interesado en saber qué piensa la gente de Él ahí en la calle. Y le está preguntando a usted que está aquí adentro. Hoy el Señor te hace la misma pregunta que hizo hace más de 2000 años. ¿Quién dice la gente allá afuera que es Jesús? ¿Qué dice la gente de Jesús allí afuera, hermanos? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan de Jesús? Ustedes hablan con la gente, hacen preguntas, le dicen, ¿quién es Jesús para vos? En el trabajo mío muchas veces le digo, ¿quién es Jesús para vos? ¿Qué pensás de Jesús? Y empezamos, a veces surgen las charlas así, de mate, y empezamos a hablar, y el Señor le da pie para que predique y que les hable. No podrán decir el día de mañana que yo no les hablé de Cristo, porque me siento a hablarles de Jesús. A decirle las cosas que realmente son reales para que podamos vivir en esa vida que quiere Jesús que lo vivamos. A los que supuestamente están con Él es el que le está preguntando. Así como le preguntó aquella vez a sus discípulos, hoy le pregunta a ustedes, los que supuestamente están con Jesús, ¿ustedes están con Jesús?
Entonces, él le pregunta a ustedes, ¿qué dice la gente allá afuera de mí? De Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, los discípulos de aquella época dijeron, Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, Jeremías. O alguno de los profetas. Esa fue la respuesta de los discípulos en aquel tiempo, hermano. No sé si ustedes están captando, relacionando aquel tiempo con nosotros hoy. ¿Será que la gente por ahí cuando usted le dice quién es Jesús, no le dice ¿cómo es Mahoma? ¿Quién es Jesús? No, Gauchito Gil. No saben quién es Jesús. Porque nosotros no les estamos diciendo quién es Jesús. Pero Jesús, hermano, se dio cuenta que había un problema. Jesús se dio cuenta que había un problema. Que no solo sus discípulos, no solo la gente de la calle no sabía quién era Él, sino se dio cuenta que sus propios discípulos no sabían quién era Él. Porque si yo conozco a mi hijo, mi hija, yo vengo y te digo, mi hija es así, 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 mi hijo es así, 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 y les cuento cómo es mi hija o mi hijo. Porque yo conozco a mi hija y a mi hijo. No sé si usted me está entendiendo. Y él dijo, Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y cuando ellos dijeron, uno es Elías, otro es Jeremías, otro alguno de los profetas, entonces Jesús se dio cuenta que había un gran problema. No era solo los de la calle que no conocían a Jesús, sino que ellos mismos tampoco no le conocían a Jesús. Entonces él fue más lejos y hace otra pregunta. Versículo 15. Versículo 15. Dice, y dijo, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ustedes, primero les pregunté qué decía la gente allá afuera de quién soy yo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí entraron en un aprieto, porque ninguno sabía quién era Jesús. Un pastor conocido contaba que estaban realizando una campaña en la playa, en este país que está con problemas, Venezuela. En Venezuela estaban haciendo una campaña evangelística en la playa, y predicaba el predicador y la iglesia estaba ahí, estaban varios, y había mucha gente en la playa. De repente dos chicas son tocadas por el Espíritu Santo de Dios, porque Jesús dio su corazón, y fueron atraídas por ese mensaje, corrieron frente al altar y pidieron perdón por sus pecados y querían entregarse a Jesucristo. Y había un hermano que se acercó y le dijo que ellas no podían estar ahí de bikini frente al altar. Ellas pasaron tocadas por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, y estaban completamente enamoradas de Jesús. Se rindieron a los pies de Jesús, porque Jesús no las rechazó a ellas por su vestimenta, no. Sin embargo, aquellos de adentro, que son los que tendrían que conocer a Jesús, no lo conocían y quisieron echarla porque estaban de bikini. Muchas veces los que estamos adentro no conocemos a Jesús y queremos limitar la llegada a Jesús. Le queremos impedir que conozcan a Jesús en vez de hacerlo conocido, en vez de mostrarle al mundo quién es Jesús. Jesús se dio cuenta que el problema estaba en la gente que estaba viviendo dentro de la congregación. Tenían una imagen distorsionada de Jesús. ¿Cómo lo sé yo?
Porque a mí me ha pasado, hermanos. Porque a mí me ha pasado. A mí me han discriminado. A mí me han echado de la iglesia. A mí me corrieron de la iglesia. Los religiosos, los puritanos. Una vez le conté, creo que fue el último culto acá, una prima me dijo, ¿qué venía a hacer acá vos? Fumador. Y yo fumaba. ¿Pero dónde iba a ir? Si yo necesitaba de Cristo. Yo necesitaba que Cristo me ayude a dejar los vicios. En el mundo yo no iba a dejar, pero ella me echó. Hoy yo soy un siervo de Dios, hermanos, y ella está en el mundo. Vive una vida desastrosa. Porque no es con religión que se conoce a Jesús, no con amor, porque Él es amor. Y entonces Jesús quería saber, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza acá, hermanos? Que no debemos de llevarnos por lo que dicen los otros. No tenemos que llevarnos por lo que dicen los demás sobre quién es Jesús, sino pedirle al Padre que nos revele a Jesucristo. La gente de afuera necesita de usted, que usted le diga quién es Jesús. Pero nosotros que estamos adentro necesitamos que el Padre nos revele al Hijo. Porque nosotros estamos dentro de la casa de Dios y hemos sido salvos. Le diremos a la gente del mundo quién es Jesús si nosotros no hemos pedido al Padre que se nos revele Jesucristo. Tenemos que pedirle al Padre que nos revele a Cristo para poder mostrarle a la gente del mundo quién es Cristo. Yo debo conocerlo por mí mismo, no esperar que el pastor me diga quién es Cristo. Yo tengo que investigar. ¿Cómo investigo? Orando, leyendo la palabra, teniendo comunión con Él, tratando de conocerlo, pidiéndole, Señor, quiero conocerlo. Padre, muéstrame al Hijo. Señor, revélame quién es tu Hijo. Revélame. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede llegar a conocer a Jesús si el Padre no lo revela. Pedro no se llevó por lo que decía la iglesia, ni por lo que decían en las calles, nada, sino que a él le reveló el Padre que está en los cielos. Sino que a él le reveló el Padre que está en los cielos. Vamos a correr un poquito más acá para que él pueda estar más tranquilo. ¿Puede correr un poquito más acá, pastor? La cámara. Para que pueda estar. Saque la silla blanca. No, porque usted va a tapar. Saque la silla blanca y le corre, por favor. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ahora traemos acá y él puede estar tranquilo y en paz ahí. Quiere un poquito más para el otro lado. Ahí está. ¿Me entienden, hermanos? Necesitamos conocer a Jesús. A Pedro le reveló, Jesús le fue revelado a Pedro por medio del Padre. Usted tiene derecho a conocer a Jesús de esa forma. Usted tiene derecho de conocer a Jesús de esa forma. Usted tiene derecho de conocer a Jesús por medio del Padre. Dios lo va a revelar. Nadie me tiene que decir a mí quién es Jesús. Nadie.
Porque yo conozco a Jesús. Yo no necesito que ningún hermano, ninguna hermana me diga quién es Jesús, porque yo conozco. ¿Por qué? Porque yo oro, porque yo leo la palabra, porque yo me inclino ante Él, porque cada mañana estoy en su presencia, porque todos los días le pido, Señor, revélame tu identidad, muéstrame quién eres, tócame, abrázame, cuídame, enséñame. Yo conozco a Jesús. Lo que no sé es si ustedes saben, y quisiera que ustedes conozcan. Ustedes busquen cada día a Jesús. Si usted no lo conoce, se están perdiendo lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida es Jesús. Si conoces un Jesús que solo está esperando a que te equivoques para mandarte al infierno, ese no es Jesús. Porque mucha gente conoce a Jesús así. Va pensando continuamente, ay, si peco voy al infierno. Porque si peco, Jesús me ve y me va a dar chácata. Ese no es Jesús, hermano. Jesús es aquel que te dice, no lo hagas, no lo hagas. Yo te amo, yo entregué mi vida por ti, no lo hagas. Y cuando lo haces porque le desobedeciste, te dice, no hay problema, ven a mí, yo te voy a perdonar. Ese es Jesús. No un Jesús castigador. Con esto no le estoy diciendo que ahora empiece a pecar todos los días, a hacer cualquier cosa porque Jesús le va a perdonar. No. Porque entonces sí, Jesús le va a tener que darle la espalda. Porque aquel que lo hace a propósito no es digno de un perdón. Ahora aquel que se equivoca, que comete pecados, que comete errores, como todos nosotros lo hacemos, y corremos a los pies de Cristo, somos perdonados cada día. Cada día recibimos perdón de Dios. Y es por medio de Jesucristo. Entonces, ese es Jesús. No un Jesús que está esperando que peques para mandarte al infierno. Nada que ver. Si tu vida no está cambiando, es porque aún no conoces a Jesús. Porque el que se relaciona con Jesús, hermanos, cambia. Cambia, y te puedo asegurar que cambia. Porque yo he relacionado mi vida con el Señor y he cambiado. Me falta mucho. Dice que la obra que el Señor comenzó, no la deja por la mitad. La va a concluir hasta el día en que Cristo venga. O sea, que quiere decir que hasta el día que Cristo venga o yo me muera, el Señor va a seguir tratando conmigo. Todos mis errores, mis equivocaciones y mis pecados. Va a ir corrigiendo y me va a ir perfeccionando y santificando. Pero que he cambiado, Si les voy a contar mi familia, quién era yo. Y hoy el Señor ha cambiado mi vida de una manera rotunda. Y aún falta mucho. Pero sé que llegará ese día. ¿Me entienden? Porque el que se relaciona con Jesús cambia. Cambia. Porque Jesús, todo lo que toca, cambia. Todo lo que toca, cambia. Si Jesús toca tu vida, cambia. Si tu familia es tocada por Jesús, cambia. Si tu vida espiritual es tocada por Jesús, cambia. Todo cambia. Amén. El 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dijo por él, porque hay una religión por allí que dice que el Papa es el sucesor de Pedro, y que sobre esa roca, el Papa, se edifica la iglesia. Gran error. Jesús estaba clarito diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Petra. Yo también te digo que tú eres piedra. Y sobre esta roca, dijo por él mismo, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Tú eres piedra y yo soy una roca. Vos sos un pedazo de la roca. La piedra es un pedazo de una roca. La roca grande es Jesucristo. Sobre esa roca está edificada la iglesia aquí en la tierra, no sobre un hombre mortal y pecador. Si la iglesia de Cristo tuviera
fundada sobre un mortal como el que está, por ejemplo, hoy en el papado, estamos fritos. ¿Cómo puede perdurar la iglesia de Dios edificada sobre un hombre mortal y pecador? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la roca grande que es Cristo Jesús, no prevalece. Mire si el infierno va a perder valor por un hombre mortal. No pierde por... Ahora, por Cristo sí. El infierno tiembla cuando ve a Jesucristo, pero un hombre mortal no. Por eso le dijo, yo también te digo que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo, tú eres una parte de mí. Ahora yo te digo quién eres tú, dice. Tú no puedes saber quién soy yo si mi Padre no te revela quién soy yo. Le estaba diciendo a Pedro. Y tampoco podrás saber quién eres tú si no te reveló, o sea, si no te reveló mi nombre, y tampoco podrás saber quién eres tú. O sea, le estaba diciendo, Pedro, vos no vas a saber quién soy yo si mi Padre no te revela. Y tampoco podrás saber quién sos vos. Ahora que mi Padre te reveló quién soy yo también te digo y te revelo a vos quién eres tú. ¿Me entiende, hermano, lo que estoy diciendo en esta noche? Si el Padre no le revela a ustedes quién es Jesús, ustedes nunca van a saber quiénes son ustedes. Ni para qué están en esta tierra, ni para qué existen, ni qué capacidad tienen, ni qué poderes tienen. La única forma es pidiendo al Padre que te revele a Jesús. Cuando el Padre te revela a Jesús, entonces Jesús te dice, ahora yo te digo quién eres tú. ¿Qué fue lo que pasó acá con Pedro? Cuando conocemos la identidad de Cristo, hermanos, listo. Conocemos nuestra propia identidad. Cuando conocemos a Cristo, empezamos a conocernos nosotros mismos. Y si estamos en Cristo, todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Simple y sencillo. Mi Padre te reveló, ahora yo te revelo. Cuando el Padre te revela quién es Cristo, entonces Jesucristo te revela a vos cosas que no sabías. Esto quiere decir que Jesús no le va a revelar la identidad a cualquiera que primero no le conoce a Él. Jesús no va a identificarte a vos quién eres tú hasta que tú no le conozcas a Él. Tienes que conocerlo a Él. Entonces vas a entender muchas cosas de tu vida, muchas cosas de tu existencia. Si usted aún anda diciendo no puedo, no tengo, no sé, no, es porque aún no se le reveló Jesucristo. Porque cuando se le revele la identidad de Cristo, hermanos, usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Yo también te digo, Simón, que ahora no te vas a llamar más Simón, que significa junco. Simón significa junco. ¿Qué es junco? Es una vara que está de un lado para el otro. No te vas a llamar más Simón, que significa junco, que es una vara que está de un lado para otro, que se mueve de un lado para otro. Ahora te llamarás Pedro, que significa pedazo de piedra, algo sólido, algo que no cualquiera puede venir y patear nomás. O usted patea una piedra. No es fácil, ¿eh? Me va a romper el dedo. Somos piedra, hermanos. Somos piedra. Somos parte de Cristo, parte de la roca eterna, el fundamento de la humanidad. Es Cristo Jesús. Simón, cuando tú sabes quién soy yo, entonces tú sabes quién eres tú. Y cuando sabes quién soy yo y quién eres tú, dejas de ser lo que eras antes. ¿Me entiendes? Te conviertes en el resultado de la revelación de Cristo en tu vida.
Y si descubro que soy pedazo de roca, quiere decir que soy un pedazo de Cristo, porque Él es la roca eterna. Y así es. Entonces descubro que cuando el diablo viene contra mí, rebota como un perro desesperado. ¿Por qué? Porque choca contra una piedra. ¿Por qué? Porque choca contra un pedazo de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que tener miedo? De la hechicería, de aquello otro. No tengo que tener miedo. ¿Me entiende? No soy una roca, pero soy una piedra. Yo soy una piedra. ¿Y qué es una piedra? Un pedazo de roca. Soy un muro de piedra. Esa roca entró en el mismo infierno, hermano. Esa roca que escrito Jesús entró en el mismo infierno a predicar la palabra de Dios. Esa roca se sentó a la diestra del Padre para interceder por las piedras que somos nosotros. Esa roca vive para mí. Y ahora esta piedra, piedrita chiquitita, vive para darle gloria a esa gran roca. Amén. Pongámonos de pie.